Hey, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El de hoy vamos a ver un tema muy interesante que son los términos Incoterms, que son los términos de negociación. Así que queda en este canal y no te despegues. Perfecto. Los términos Incoterms son unos términos de negociación con el fin de simplificar contratos de compra-venta internacional. Vamos a entenderlo. Primero que todo, son unos contratos que tienen unas reglas y están basados en reglas internacionales. Además de que son unos términos comerciales que explican el término en que se va a negociar. Y no da pie a interpretaciones. Estos términos Incoterms son utilizados para lo que es el transporte de mercancía internacional. Entonces, como conocemos, en la logística internacional puede haber muchos problemas de que el buque le pase algo, la mercancía se dañe, estropee, se contamine, en fin. Estos términos dan a entender cómo es y no permite interpretaciones. Muy bien, hablemos un poco sobre la historia. Esos términos Incoterms fueron por allá en 1920 creados en la Cámara de Comercio Internacional. Se pensó sobre una estrategia o una forma de cómo negociar a nivel mundial, teniendo en cuenta que hay una diferencia cultural y de lenguaje a nivel mundial. Crearon lo que llaman los términos Incoterms en 1928 y se lanzó la primera versión en 1936 que tenía 7 términos: XW, FCA, FOR, FOD, PAS, FOB, CIF y ZIP. A medida del tiempo fueron cambiando. Se le añadieron DAF, DDP, FCR, se incluye el nuevo término CFCR, nueva versión con 14 términos. En 2000 se crea otra nueva versión y en 2010 se concluye la versión que actualmente nos rige. Así que entendamos qué corregula y qué no regula estos términos de negociación. Bueno, las condiciones de entrega de la mercancía, cómo se va a entregar la mercancía, en qué medio de transporte y de qué forma. Además, crea una distribución de riesgos en la operación. Dicen: usted tiene este riesgo, usted tiene este riesgo, usted acepta estos riesgos de la operación y usted acepta estos otros riesgos. Ya lo vamos a entender explicando cada término. Distribución de los costos de la operación. Sabemos que en el comercio, cada actividad en el comercio requiere un costo. Cuando tú llevas la mercancía a un lugar a otro, hay un costo. De un puerto a otro hay un costo. De un puerto a una aduana tiene otro costo, y en fin, todos son costos. Entonces esto distribuye quién va a pagar quién, si el comprador, si el vendedor, si el exportador o el importador. La distribución de documentos en la operación, quién va a tener, digámoslo así, la propiedad de los documentos hasta qué momento. ¿Qué no regula los términos Incoterms? No regula ni la forma de pago y el precio, ni la transmisión de la propiedad de la mercancía, en qué momento se entrega, ellos no lo dicen, ni las consecuencias del incumplimiento del contrato. O sea, en incumplimiento, ellos no van a decir qué va a pasar, ya lo define el comprador y el vendedor. Ahora sí, vengamos con los términos. El primer término de negociación se llama ex-work, también conocido como en fábrica o lugar convenido. El vendedor entrega la mercancía a disposición del comprador en lugar convenido sin despachar para la exportación. Vamos a hacernos un mapa mental donde estamos aquí en Colombia y suponiendo vamos a exportar a Estados Unidos o Estados Unidos va a importar un producto, nosotros vamos a ser el vendedor y en Estados Unidos va a ser el comprador. Entonces la empresa, en este caso, nosotros vamos a tener mercancía, como lo estamos viendo en el muñequito. Entonces lo que está diciendo es que se lo dejamos listo, embalado, paletizado. Embalado es lo que está haciendo el caballero de envolverlo como en una cinta especial. Paletizado es lo que en la parte de abajo que tiene como una estacas o una madera y se deja en la fábrica o en un lugar convenido
dentro de la fábrica o en el muelle de la fábrica, se puede llamar así. Entonces, ¿qué va a pasar? El comprador, en este caso el gringo o el americano o el estadounidense, como lo quiera llamar, viene hasta donde nosotros y se lleva la mercancía, hace todo el proceso, se vuelve a hallar la mercancía a su fábrica. Todo este proceso él va a tener toda la responsabilidad. Muy bien, FCA, libre al transportista. El vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación a la persona designada por el comprador. En este caso, lo que está diciendo es que el vendedor va a entregar la mercancía al camión, al tractocamión o a la persona que va a despachar la mercancía. Entonces la va a dejar hasta ahí. Yo te dejo la mercancía en mi camión, o en tu camión, el camión que hayamos contratado, o cualquier tipo de camión. Entonces va a pasar lo siguiente: él viene por la mercancía, ¿ya? Paga el camión para que vaya al puerto designado o aeropuerto. Recordemos que puerto se refiere a un puerto marítimo o un puerto aéreo, como un aeropuerto, y luego paga todo el buque, paga todos los costos y lo lleva a la empresa. Ese es FCA. ¿En qué momento se entregó? El momento donde está el círculo, se entregó la responsabilidad al comprador. ¿Qué pasa si en este proceso le pasa algo a la mercancía? El comprador va a responder. Sigamos con el FAS. Franco al costado del buque. El vendedor realiza la entrega al costado del buque del puerto de embarque convenido. En este caso ejemplarizado, el vendedor se compromete a dejar su contenedor o su mercancía al ladito del buque, tal cual como lo vemos en la parte de arriba en la foto. Él va a dejar la mercancía al lado del buque. Hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor, y el comprador recurre con toda la responsabilidad, como lo vamos a ver. Entonces el vendedor viene con su camión, lo deja al ladito del buque, y a partir de ahí pasa la responsabilidad al comprador y trae la mercancía. ¿Qué pasó sin el trayecto? Devolviéndonos otra vez, ¿qué pasó sin el trayecto del camión al llegar a puerto? ¿Le pasó algo a la mercancía, o un temblor, un terremoto, una avalancha, cualquier cosa por el estilo? Pues el vendedor va a tener que volver a responder por la mercancía. El vendedor va a ser el que responde por la mercancía. Voy a hacer una aclaración y un paréntesis aquí. Vemos en la parte de arriba que dice polivalente, marítimo, marítimo y polivalente. Muy bien, polivalente significa que puede ser cualquier medio de transporte, ya sea fluvial, ya sea terrestre, aéreo, férreo o otro existente. Mientras que FAS, FOB, CFR y SIP son exclusivamente marítimos. En este caso, como estamos viendo, es marítimo. Ya en las siguientes que vamos a ver, va a poner más ejemplos con otro tipo de transporte. Sigamos, FOB. Franco a bordo. El vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Ahora ya no está al ladito del buque, ahora está encima del buque. Hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor o del exportador. Y a partir de ahí, ya lo que le pase al barco, como vamos a ver en este ejemplo, ya él deja la mercancía en el puerto, lo deja encima del buque. A partir de ahí, lo que le pase al buque, si el buque se hundió, lo tumbó una ola, o tumbó el contenedor una ola, o por cuestiones de seguridad tuvieron que tirar a la borda el contenedor, la responsabilidad ya es del comprador y no del vendedor. Entonces, como vemos, ya la mercancía y la entrega. Eso es FOB. También recordando que es exclusivamente marítimo. Sigamos con CPT, transporte pagado hasta.
El vendedor entrega al transportista y además paga el costo para llevar al destino convenido. Como vimos anteriormente, en ningún momento vimos que el vendedor pagó para que lo llevaran a un destino. Lo que estamos diciendo es que lo dejamos encima del buque o al lado del buque. Ahora estamos diciendo que el vendedor entrega al transportista y además paga el costo. O sea, paga el costo para llevarlo. ¿Ya? Paga, digamos así, el flete o le paga al transportista para que lo lleve. Entonces, CPT, como estamos viendo, es polivalente. Entonces puede ser marítimo, aéreo, terrestre. Y aquí va el ejemplo. Entonces, en este caso, otra vez va el camión, lo va a dejar en el buque, está pago ese buque, llega la mercancía, está pago, recordemos, lo que le pasa en el trayecto es responsabilidad del comprador. Llega la mercancía y listo. ¿Qué pasa si fuera otro medio de transporte? Entonces, se lleva al aeropuerto, en este caso, se paga el avión y a partir de ahí, lo que le pase al avión es responsabilidad del comprador. Muy bien, sigamos con CIP, perdón, aquí lo puse mal. CPI no, CIP. Transporte y seguro pagado hasta. Vimos el anterior que era pagado hasta un lugar. Aquí además va a llevar un seguro obligatorio. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué pasa en los otros términos? Si la compañía quiere un seguro o la persona quiere un seguro. Muy sencillo, puede tener su seguro, no hay ningún problema. Pero este término está diciendo que es obligatorio tener este seguro, sí o sí. Entonces vamos a ver. Es prácticamente lo mismo que vimos, pero con la condición de que es con seguro. En el caso de que le pase algo a la mercancía, el seguro responde por la mercancía. Sigamos con CFR, costo y flete. El vendedor entrega a bordo del buque y paga los costes y fletes para llevar mercancía a puerto destino acordado. Como vimos en el anterior, estaba pagado el buque. Ahora está pagado hasta el puerto con costos y fletes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces viene el buque, se carga, muy bien, y hasta ahí ya el vendedor pasa la responsabilidad al comprador. Él lo dejó hasta llegar al puerto, pagó los fletes, pagó el seguro posiblemente, aunque a este término no es obligatorio, pero lo más seguro es que pagó un seguro y pagó todos los costos para que lo llevaran al otro puerto, a un puerto convenido. Recordemos que CFR y CIF son marítimos. CIF, costo, seguro y flete. Es el anterior, solamente que ahora tiene un seguro obligatorio. Recordemos que anteriormente dije que posiblemente tiene un seguro, posiblemente, aquí sí es obligatorio el seguro. Entonces vamos a ver, lo mismo que vimos, y tiene el seguro. Ya estamos llegando, como ven, ya estamos llegando donde el comprador. Ya acá nos vamos más hacia allá, la responsabilidad acá es más lejos, más lejos. Muy bien, sigamos con el DAT, entrega en el lugar. El vendedor entrega al comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para descargar. Lo vamos a ver. Entonces, camión viene, paga todo y entrega. Ahí pasa la responsabilidad. O sea, en el otro llegamos, ahora aquí lo vamos a sacar. Vamos a sacar el contenedor y ponerlo en el camión o en un lugar designado, por decirlo así, en el patio de contenedores o bueno, en algún lugar lo vamos a poner, pero ya no está ya no está en el buque. Y finalmente tenemos el último término que se llama DDP. Bueno, polivalente, entonces puede ser un aeropuerto. Y se deja obviamente en el aeropuerto o en un lugar donde guarden mercancía en el aeropuerto. Y ahora sí, el DDP, que se entrega derechos pagados. El vendedor anteriormente
devolverme un momentico, aquí la mercancía no está nacionalizada en el país. Hay que recordar que, o desaduanizada, en fin, desaduanada. ¿Qué significa? Que no ha pagado los derechos al país por estar la mercancía. Entonces, en el DDP es con todo pago, todo. El vendedor entrega mercancía despachada a la importación y preparada para su descarga en el lugar convenido. Aquí está totalmente todo pagado hasta llegar al lugar de destino, que puede ser la fábrica, una zona franca en el país o un lugar de almacenamiento. Entonces vemos otra vez en el DDP, qué pena, ahí puse DAT. Y finalmente llega. Este cuadro que les estoy mostrando aquí es como se dan cuenta hasta dónde puede llegar el comprador y el vendedor por cada término. Como vemos, dice modalidad de transporte, mercancía acondicionada para su venta, carga en la fábrica del vendedor, transporte interno en origen, formalidades aduaneras sin exportación, gastos de manipulación de origen, transporte principal, seguro y mercancías. Y como vemos, aquí tenemos el vendedor y el comprador. Y el vendedor, en este caso sería el exportador. Vemos que a medida que va pasando los términos Incoterms, cada vez va siendo el responsable de la mercancía y menos el comprador y viceversa. Bueno, espero que te haya gustado el video. Te voy a dejar un enlace para que tú aprendas más. Si quieres aprender, conocer más, te voy a dejar algunos enlaces. Y espero que te suscribas, que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle like a este video si te gustó, compártelo con tus compañeros de clase, con tu profesor. Y bueno, te deseo mucho y un rotundo éxito. Que estés muy bien.